Eduardo Matos Moctezuma, qué gusto. Qué gusto, aquí, Ricardo. Le han llamado Moctezuma III. Bueno, algunos dicen eso. La revista Times así lo festejó. Fue el director y fundador del proyecto El Templo Mayor desde 1978, director del Museo Nacional de Antropología, lo decía hace un momento, director del Museo del Templo Mayor. Su obra es vastísima, mucho sobre el Templo Mayor, pero sobre los estudios mixtecas, la muerte entre los mixtecas. Premio Nacional de Ciencias y Artes, Harvard lo ha distinguido, en fin, los galardones son muchos, pero hoy lo trajimos por un tema muy particular, maestro. Hace un par de semanas el Colegio Nacional abrió un coloquio interesante a propósito de los 500 años de la llegada de los españoles y a usted le tocó dar el discurso inaugural. Muchos lo gozaron, lo apreciaron, algo se reportó. Casi lo invito para que nos reproduzca aquí los argumentos principales de ese momento que he tenido reverberancia. Fue muy lucidor de parte suya. No, pues fíjate que fue precisamente el 13 de octubre en que se inaugura, y me correspondió a mí hacerlo por parte del colegio, este cuarto encuentro de Libertad por el Saber, que año con año se viene repitiendo, ¿no? Pero ahora dedicado casi obligatoriamente a la conquista de México, ¿no? Pues es el año en que llegan los conquistadores, en fin, todos estos eventos, ¿no? Entonces, escogí precisamente para abrir el cuarto encuentro el tema obligado, o sea, yo lo llamé mitos y realidades en la conquista de México, ¿no? Entonces, ¿sobre qué versó esto? Primero, sabemos que nuestra historia en ocasiones tiene muchos elementos un tanto quiméricos, un tanto que no se basan en una realidad histórica. Románticos, literarios. Románticos, etcétera, etcétera. Entonces, esto de los mitos, pues correspondía un poco a algunos de estos aspectos que ahorita paso a comentar. Y, por otro lado, pues las realidades, la realidad que se vivió en ese momento, esa realidad que nos ha sido transmitida por diferentes cronistas, tanto cronistas de origen indígena como cronistas españoles, en fin. Entonces, y también la arqueología, que ha jugado un papel interesante en esos eventos, ¿no? Así que comencé por platicar de cómo había una diferencia enorme entre lo que encuentra Cortés al momento que llega a Cozumel, ¿verdad? Y después que empieza a costear la península de Yucatán hasta llegar a Tabasco, hoy Tabasco, en donde va a encontrar una actitud beligerante por parte de los mayas. O sea, se entablan las primeras escaramuzas, y ya luego batallas como la de Centla, en fin, toda una serie de acontecimientos que indican que para nada era bien recibida aquella flota, ¿no? Pero va a ocurrir dos encuentros muy interesantes. Precisamente al llegar ahí, Cortés se entera de que hay dos españoles que habían naufragado 7 años atrás, y uno Jerónimo de Aguilar, el otro Gonzalo Guerrero, ¿verdad? Y entonces dice Bernal Díaz que les manda misivas para que se incorporen con él. Llega la noticia a Jerónimo, que era hombre de clerecía, parece que tenía inclusive órdenes menores en la iglesia. Se menciona por Bernal Díaz que todo el día estaba clavado leyendo su libro de horas, ¿no? Todo esto en vez de voltear a ver a las mayas que se le atravesaban en el camino. En cambio, Gonzalo Guerrero inmediatamente se casa, tiene 3 hijos, en fin, se orara la cara como maya, y en fin, ambos aprenden el maya después de 7 años, ¿verdad? Y el hecho interesante es que Gonzalo Guerrero no logra convencer, a Gonzalo Guerrero no lo logra convencer Jerónimo. Entonces se regresa solo y se va a las naves Jerónimo de Aguilar. ¿Cuál es la importancia de este primer encuentro? Que Jerónimo, al hablar el maya y el español, que dice, por cierto, Bernal, que ya lo hablaba mal el español, pues va a servirle de traductor
a Cortés. Después de la batalla de Centla, cerca de Tabasco, por ahí, le regalan a 20 mujeres indígenas a los españoles, y entre ellas está Malintzin, la Malinche, la cual, por cierto, hablaba el náhuatl, el maya y otras lenguas indígenas. Era una mujer muy preparada, muy educada. Entonces va a servir también como traductora, ahora sí, haciendo una triangulación, hablando, es decir, si Cortés ya más tarde se quería dirigir a los nahuas del centro de México, pues hablaba en español, Jerónimo lo traducía al maya, y Marina o Malinche al náhuatl, en fin. O sea que era toda una triangulación que se daba ahí en esto. Entonces, esos dos aspectos hay que resaltarlos por lo que va a ocurrir después. Finalmente llega a tierras de lo que hoy es Veracruz, y la actitud cambia de los indígenas. En Veracruz va a encontrar un buen recibimiento, lo reciben bien, le dan bastimentos. Cortés, pues extrañado ante una actitud tan diferente, pues pregunta, ¿no?, ¿a qué se debe esto? Y se le dice, ¿no?, es porque nos tiene sujetos el señor de atrás de las montañas. El señor era mi abuelito Moctezuma, Moctezuma II. Y entonces Cortés inmediatamente, ahora sí que liga la onda y dice, no, ustedes ya no tienen que pagar tributo al señor mexica, ustedes van a ya a tener otro señor, que es el rey de España, ¿no? Y entonces, claro, aquellos, con tal de librarse digamos, del yugo del mexica, que era bastante fuerte, ¿verdad?, se unen, lo apoyan, el cacique de Zempoala igual lo acoge muy bien y demás, ¿no? Entonces aquí empiezan a romperse dos mitos. Primero, se nos dijo siempre, y a ti te lo han de haber dicho, y a mí también, nuestras maestras, que Cortés llega entonces a Veracruz, funda la Villarrica, etcétera, y quema las naves. Jamás las quemó, ¿no? Lo dice claramente Bernal Díaz en su Historia Verdadera, las encalló, las embaró, o sea... Y las barrenó. Sí, exacto, o sea, porque después, digamos, iba a usar muchos de los elementos que venían en las naves, ¿no? Palos, en fin, cosas de hierro y demás, para hacer los bergantines, que empieza a hacerlos en Tlaxcala. Entonces, pues, nunca quemó las naves. Otro mito que viene al suelo es el del término malinchista, que aduce obviamente a la Malinche, ¿no? Todo aquel que tiende a lo extranjero en lugar de a lo nacional, pues es un malinchista, es un traidor, ¿no? Y la Malinche, a mi juicio, no fue traidora, por una razón muy simple. Ella no era mexica, que era el pueblo que estaba sojuzgando a los de la costa y, en fin, partes de costeñas, y entonces ella quiere apoyar a su pueblo, que era de por ahí, por Tabasco y demás. O sea, que no traiciona a su pueblo, lo quiere defender contra el mexica, igual que habían hecho los totonacas de la costa. Entonces, ese es otro elemento que siempre manejamos como mexicista, y pues ella simple y sencillamente estaba actuando a favor también de su pueblo. Bueno, entonces, estando allí ya establecidos, por cierto, hay algo muy interesante. Hubo un autor, un historiador, que hace algunos años presentó el planteamiento de que Bernal Díaz no era el que había escrito la historia verdadera de la conquista de la Nueva España. Duverger, sí. De origen francés, Cristian Duverger, sí, que está sentado en México. Sí, cómo no. Un hombre muy inteligente, pero pues aquí sí mi buen amigo Duverger desbarró, porque resulta que a principios del siglo XXI se hacen investigaciones en el Archivo de Indias y aparece un documento, un pedimiento que firman todos un buen grupo de los que acompañaban a Cortés, y la mandan a España al rey.
está fechada precisamente en junio de 1519. O sea, apenas acababan de llegar y entre los firmantes, ahí firman más de 300, viene la firma de Bernal Díaz. O sea que, como dice Miguel León Portilla, pues eso era prueba fehaciente, además de muchas cosas más. Miguel ha hecho una semblanza muy buena de Bernal Díaz y trata allí todas las pruebas de que estuvo aquí. La hipótesis de que Cortés pudo haber redactado la historia verdadera y utilizado como seudónimo Bernal Díaz del Castillo se cae. Sí. Pero el que Bernal Díaz aparezca en esa lista no será impedimento para que Cortés hubiese usado su nombre como no, porque seudónimo. Bernal Díaz vive muchísimo más que Cortés, ¿no? Y hasta lo último, ya en la antigua, en Guatemala, ¿verdad? Él está pues todavía redactando sus memorias, sus cosas, y ya Cortés había muerto hacía mucho, ¿no? Ahí vamos con mitos. Sí. Ahora hay que dedicarle tiempo a las realidades. Las realidades. ¿Le importa, maestro Matos, si nos vamos a corte? Y el segundo segmento Corte. de las realidades es una delicia escucharlo. Muchísimas gracias. Estoy con Eduardo Matos Moctezuma III, le sigo con la broma. Usted sabe, el gran arqueólogo mexicano, casado ya desde 1978 con la Goyol Saustli, podría yo decir. Y con mi esposa, no se vaya a enojar. Supongo que su esposa lo quiere más. No pudo más que hacer un gesto que no le voy a compartir. Nos vamos a corte, regresamos. Paréntesis para que comparta con el auditorio pues eso que le tocó vivir justamente en 1978. Se descubre que hay algo, ya se suponía que podía ser, ahí atrás de Palacio Nacional, atrás de la calle Moneda, pero no se sabía la dimensión de lo que se iba a encontrar. Y le dice, ¿se hace cargo de esto? ¿Qué edad tenía? ¿Qué estaba haciendo? Es un día que cambia la vida cuando eso ocurre. Sí, así fue, Ricardo. Resulta, bueno, yo tenía en ese momento 37 años. ¿no? Jovencísimo. Muy joven. Yo era antes presidente del Consejo de Arqueología, pero hablé con don Gastón García Cantú, que era el director del INA en aquel entonces, y le dije que yo ya no quería ser director del Consejo y que quería más bien de volver a la investigación. Nunca la dejé en realidad, siempre escribía yo algo, en fin. Bueno, el hecho es que él mismo me dijo, bueno, se va a hacer un programa ahí por el centro, a ver si le interesa, Eduardo, y le digo, sí, cómo no, perfecto, ¿no? De repente se hace el hallazgo el 21 de febrero de 1978. Por la Comisión Federal de Electricidad, no, Luz y Fuerza. Luz y Fuerza. Luz y Fuerza, que sí, hay quien trabaja. Exacto. Y entonces... estaban perforando una banqueta. Estaban en la esquina de Guatemala y Argentina perforando para colocar unos cables y de repente dan con Coyolxauhqui. Entonces el INA manda el 21 en la mañana a dos arqueólogos para que vieran de qué se trataba. Estos arqueólogos eran de rescate arqueológico del INA. Y entonces comunicaron que efectivamente que se veía una parte y que parecía ser una gran escultura, ¿no? Entonces, para ese momento yo estaba fuera. Yo estaba en un congreso en Panamá, ¿no? Entonces, regresando del congreso, me avisan en mi casa, oye, que te ha estado buscando el director del INA, que vayas rápido el lunes, era un sábado, el lunes inmediatamente al INA. Bueno, voy y me recibe don Gastón, estaba en una junta, se levanta,
Me dice, Eduardo, ¿ya estuvo usted en Guatemala? Le digo, no, en Panamá. No, en la calle de Guatemala, que acaba de haber un hallazgo interesante. Total, el hecho es que me hice cargo pues ya del proyecto Templo Mayor, así lo llamamos, y iniciamos ya más o menos el 20 de marzo, un mes después del hallazgo, que estaba a cargo de rescate. ¿Es usted un hombre con fortuna? Hay que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, es algo que ocurre pocas veces. Sí. Con fortuna no monetaria, pero... hay otras mejores fortunas. Hay otras mejores, exacto. Entonces, efectivamente, porque fíjate una cosa interesante, para mí el proyecto trajo un cambio radical en mi vida en general, ¿no? Volví a cosas que había yo ido dejando y ahora las recuperaba, de aspectos muy internos míos, ¿no? Aspectos de la poesía, aspectos de ciertas vivencias y demás, ¿no? Y por el otro lado, pues lo académico, ¿no? Entonces, formé un grupo muy interesante de arqueólogos, de antropólogos físicos, historiadores, en fin. Y pedí el apoyo al INAH de los laboratorios, en donde había químicos, había geólogos, biólogos, en fin. O sea que conformamos todo un grupo multidisciplinario, como se diga, y empezamos el proyecto. Llevamos ya casi 42 años del proyecto, ¿no? Y durante ese lapso de tiempo, pues yo fui, entreverando esos dos aspectos. Mi aspecto muy interno, ¿verdad? Investigación. Yo diría sensible, en fin, y el académico, ¿no? Me hicieron entrevistas un investigador de Harvard, David Carrasco, y Leonardo López Luján del INAH, sobre mi vida en general. Y entonces fui relatando todo esto, ¿no? Y lo llamamos los rompimientos del centauro, porque son 5 rompimientos fundamentales dentro del lado, emotivo, etcétera, y un poco con aspectos de arqueología, en que yo fui rompiendo con determinados aspectos y para pasar a otro momento importante, ¿no?, de mi vida. Y entonces eso me lo permitió en cierta forma la presencia del Templo Mayor, ¿no? Estuve recientemente en fin de semana ahí y la cantidad de visitantes es sí. enorme, ¿no? Es decir, hoy los niños se estrenan visitando el Templo Mayor con respecto al pasado del país. Es decir, no me atrevería a decir que es más visitado que el Museo de Antropología, pero probablemente acerca en números, sobre todo los fines de semana. Es impresionante. Bueno, fíjate que el primer año que se abrió, que fue casi 10 años después, 9 años después, en 1987, rebasamos, nada más ese año, rebasamos las visitas del Museo de Antropología, que son enormes, ¿no? Me voy a regresar al tema que dejamos pendiente antes del corte. Ya hablamos de algunos de los mitos, y mire que hay muchos. Ahora, cuando uno visita la memoria, siempre los mitos tienen potencia para resurgir. ¿Cuáles son las realidades más importantes de esa conquista? Si usted, así como me mencionó, 3 mitos, 3 realidades que también sean contundentes y que valga la pena traer a la conversación. Bueno, yo dentro de la conferencia que di para inaugurar este 4º encuentro del Colegio Nacional, manejé 4 posibles causales de la caída de Tlatelolco y Tenochtitlan. ¿Cuáles son? En primer lugar, las psicológicas. Ahorita explico qué es esto. Después, las económicas. Después, las militares. Y finalmente, las de salud. Entonces, las psicológicas es lo siguiente. Planteé cómo los dos bandos contendientes, españoles, con miles y miles de indígenas que odiaban a los mexicas, ¿verdad?, y que apoyan a los españoles, y los mexicas, por el otro lado, van a tener elementos diferentes. Fíjate nada más, en el lado mexica, lo primero que hay que resaltar es que previa a la llegada de españoles había habido una serie de presagios que no anunciaban nada nuevo. Son como 8 presagios, una cosa así, que nos da Sahagún, nos los da Muñoz Camargo, en fin, pero
estos presagios, que algunos quizá nunca ocurrieron, pero que el aspecto popular los hacía ciertos, digamos, eran, por ejemplo, que se aparecían hombres de 2 cabezas, lo de la Llorona, la cosa de la Llorona, y esto viene de ahí, de una mujer que en la noche salía con el pelo largo gritando, ¡ay, mis hijos!, etcétera, vaticinando el final del imperio, ¿no? Que el agua del lago de repente empezó a olear muy fuerte sin causa alguna, que se incendió un templo sin haber motivo, que tomaron una grulla que traía en la cabeza un espejo donde se veía avanzar a las huestes enemigas, en fin. Entonces, pero uno que evidentemente pudo haber sido cierto es el del cometa, que aparece ya en el Códice de Durán, se ve a Moctezuma subido en la azotea de su palacio viendo pasar un cometa. Y lo mencionan, ¿no?, de que cómo iluminaba el cielo y todo esto, pero eran presagios nada satisfactorios, ¿no? Entonces, primero había ese antecedente. Después, dentro de los psicológicos, también va a ocurrir esto. Su máximo capitán, que el Tlatoani, el gobernante Moctezuma, reunía las características, por un lado, del control de las milicias aztecas, y por el otro era el gran sacerdote, el sumo sacerdote, o sea que reunía esas 2 características, y resulta que es hecho prisionero. Entonces imagínate tú un ejército, ¿verdad?, que pierde a su principal dirigente, ¿no? Si Alejandro Magno lo toman preso, imagínate qué hubiera ocurrido, cualquier ¿no? partida de ajedrez, ese es el fin del juego. Hombre, entonces, bueno, aprisionan a Moctezuma y demás. Esa fue una astucia de Cortés, aprisionarlo. Sí. Aprovecha la hospitalidad para tomarlo Exactamente, prisionero. Exacto. Lo toma prisionero ahí y entonces lo quiere usar y lo asoma para que calme a los mexicas que ya estaban con gran rebelión, ¿verdad? Y Moctezuma no puede aplacarlos. Inclusive le tiran piedras, le tiran varas, en fin, y finalmente lo vuelven a meter porque se dan cuenta que ya no les es útil. ¿Por qué? Porque ya habían nombrado, al estar prisionero Moctezuma, habían nombrado ya a Cuitláhuac como Tlatoani, ¿no? Entonces ya no les era útil. Y aquí viene otra vez el mito y la realidad. Matan a Moctezuma. Las fuentes de origen indígena dicen que fueron los españoles. Los españoles dicen que fueron los indígenas al aventar estas varas y estas piedras y demás, ¿no? Entonces yo me inclino más por la versión de que fue por los españoles, porque ya no les era útil, ya era una carga, sobre todo si ya pensaban huir, se veían asediados en el palacio de Axayacal, donde habitaban, y se querían ir. Entonces, finalmente lo matan y lo arrojan ahí a un canal, ¿no? Entonces, Cuitláhuac, además, a las pocas semanas, es presa de la viruela que traían los españoles. Ese ya es argumento de salud. El primero. Sí. Pero antes voy a que, imagínate que lo que es perder en pocas semanas a tu segundo capitán máximo, ¿no? Y Cuitláhuac muere, ¿verdad? Entonces tienen que nombrar a otro más, que es Cuauhtémoc, ¿no? Entonces imagínate, dentro de la cosa psicológica, que están perdiendo a sus máximos dirigentes en lo sagrado y en lo militar, ¿no? Bueno, en cambio el lado español venía imbuido de un espíritu de aventura, de lograr prebendas ante la corona, de conquistar tierras para la corona y que les otorgaran toda una serie de esas prebendas, ¿verdad? Además de conquistar almas para el catolicismo, además, Puedo hacer una pregunta ahí. A ver. Europa está dejando la Edad Media, pero ¿es la caballeresca todavía lo que juega en las mentes de muchos de esos hombres, de esos hidalgos que vinieron? Sí, ¿cómo no? O sea, la literatura medieval caballeresca. Claro que sí. Es más, Bernal Díaz lo menciona. Dice que esto que estaba viendo era como en los cuentos de Amadís de Gaula. Imagínate, pues más que eso. No, tienes razón, así era, ¿no? Total, que venían pues por el oro, venían, o sea, tenían un porqué de estar aquí y jugarse la vida. Los otros estaban ahí, se van a defender a muerte, ¿no? Los mexicas, pero de todas maneras tenían estas cosas, la pérdida de sus militares y demás. Luego podemos ver
las económicas. Las económicas son algo de lo que ya comenté, es decir, cómo el mexica y en general algunos pueblos mesoamericanos tenían la costumbre de conquistar otros pueblos y aplicarles un tributo, que pagaran con toda una serie de productos que ellos hacían, en fin, con cargas de maíz, cargas de frijol, etcétera. Pero era una imposición que tenían que pagar cada 80 días. Entonces, imagínate nada más el odio que ya vimos lo que generó, ¿no? La unión a los españoles. Entonces, ese fue un factor fundamental, ¿verdad?, de orden económico mesoamericano que va a derivar en que estos pueblos sojuzgados por el mexica, ¿verdad?, y tributarios de él, se unan al español para liberarse ya de esa carga, ¿no? Entonces, dentro de estos económicos, pues tenemos ese elemento que es fundamental, ¿no? Y el imperio mexica empieza a perder ingresos. Empieza a perder todos estos productos, puesto que lo que aconsejaba Cortés y sus gentes era: ya no van a pagar el tributo, ya no se preocupen, ¿verdad? Ahora tienen otro señor que se llama Carlos V, ¿no? Entonces, y aquellos, con tal de verse libres, porque sí era fuerte el tributo, ¿no?, que se imponía, pues apoyaban a la causa española. Las causas de salud, don Eduardo. Si quieres, manejamos las de salud, porque también faltan las militares. Las de salud es muy interesante, y hay en códices como el florentino, etcétera, imágenes de la gran matazón que hubo, muertes por el producto de estas enfermedades, ¿no? La viruela, decía Concuitlagua, ¿qué todo, otra? Sobre todo la viruela. Pues sí, algunos han mencionado, yo ahí sí no lo sé a ciencia cierta, que sí llegó también el sarampión y otras más. El hecho es que sí, la viruela sí trajo consecuencias se habla de cifras extraordinarias. Y se hablaba de miles y miles de gentes que fueron porque no estaban con los ¿cómo decir? Los anticuerpos, los antídotos necesarios para evitar algo que era nuevo en lo que iba a ser la Nueva España. Y ¿no? Debió leerse también en código religioso esa peste, esa mortandad. Claro, porque acuérdate que mucho estos aspectos que los frailes recordaban mucho en el siglo XVI, también lo relacionaban con las escrituras, ¿no? Que las 7 plagas del Apocalipsis, etcétera. Entonces, la fiola, como decían, que llegó y mató y demás. Entonces, había toda una relación ahí entre religiosa, de conquista, en fin, que se estaba dando, ¿no? La realidad militar, ¿cómo describirla? Nos está faltando. Esa. Bueno, ambos contendientes tenían sus propias armas, claro, pero el grupo español, aparte de tener a los contingentes indígenas, que eran miles, ahí es otro mito y otra realidad. Es decir, porque muchas gentes a mí me han preguntado, ¿no? Y yo he escrito sobre eso. Oiga, ¿cómo es posible que 800 españoles hayan vencido a miles y miles de mexicas? Y les digo, no, es que no eran nada más 700 o 500 o 1000 españoles. Eran eso, más miles y miles de contingentes indígenas que apoyaban Tlaxcaltecas. A Cortés. Sí, claro, tlaxcaltecas, huejotzingas, en fin. Entonces, fíjate que haciendo un cálculo aproximado, porque a veces las cifras varían, pero más o menos el ejército de Cortés llegó a tener entre 60 y 70 mil hombres. Fíjate nada más. Y los mexicas quizá otro tanto dentro de su ciudad de Tenochtitlan y Tlatelolco, que está a un lado. Entonces, por un lado, pues vemos que eran ejércitos más o menos parejos, digamos, pero las armas eran diferentes. Nos dice Bernal Díaz, por ejemplo, cómo Cortés manda hacer los bergantines, que era un barco muy ligero, de los galeones era el más ligero y demás, ¿verdad? Manda a traer los aparejos desde Veracruz, donde había quedado encalladas aquellas naves, y lo trasladan a Texcoco para de ahí jalarlos hasta el lago de Texcoco, fíjate. Y entonces Cortés va a estar al mando de esa flota. Eran 13 bergantines. Y entonces, ¿cuántos
soldados podían subir esos bergantines? Dan cifras, más o menos hablan de 20 escopeteros, llevaban un cañón en la proa, iban, claro, remeros, en fin. Siempre se ha dicho que la superioridad militar la obtuvieron por los caballos. ¿Me está usted diciendo que quizás los bergantines fueron tanto más importantes? Mira, los caballos no eran muchos, en realidad, sino eran estas dos fuerzas, digamos, de infantería, encontrándose y conociendo las tácticas guerreras de acá, que ahorita vamos a eso. La táctica guerrera mexica, o de algunos pueblos mesoamericanos, era capturar vivo al enemigo. ¿Por qué? Para sacrificarlo a los dioses. En cambio, el español iba a matar. O sea, mientras más mataras de enemigos, pues mucho mejor, ¿no? El mexica también mataba y demás, pero trataba. A Cortés lo capturan en un momento dado y es liberado, nos lo relatan. O sea, entonces ese aspecto, pues, digamos, también va como táctica. Pero hubo una táctica que Cortés tiene mucha enjundia en decirla. Le escribe en una de sus cartas de relación al rey de España que ha tenido un gran ardid, y es cortar el agua potable que venía de Chapultepec por la calzada de Tacuba para abastecer a Tenochtitlan. Corta el agua potable, con los bergantines controla el lago para que no lleguen bastimentos de ningún tipo por las canoas. Y ¿no? los asfixia. Y los asfixia, o sea, ya no entraba comida, ya no entraba agua potable, ya no entraba... Fue tremendo, ¿no? Y además pone a sus fuerzas en las calzadas, o sea, en las 4 calzadas. Sí. Pone, los 4 puntos, pues. Sí, pone a sus soldados, a Alvarado por Tacuba, a Sandoval por el sur, al otro por Tepeyac, en fin. Entonces tienen copada totalmente a la ciudad, ¿no? Entonces, imagínate, y sin embargo los combates, como los relatan, eran fuertes, de una ferocidad tremenda, ¿no? Un día lograban capturar una acequia, al día siguiente la recuperaban los mexicas, y al siguiente se las volvían a tomar. O sea, y se habla de miles de muertos, ¿eh? Se nos ha ido el tiempo y no quisiera cerrar esta conversación con Eduardo Matos sin traerlo al presente y preguntarle cómo honrar esta memoria de la manera más inteligente posible. Hay quien diría, esta historia que usted nos está contando, pues merece que los vencidos tengan una voz más potente, diría Miguel Portilla. Sí. Hay quien diría, pues merecemos disculpas de parte de la corona española. Hay quien diría, miren, trascendamos esto y entendamos cuál es la fusión que generó nuestra identidad. Me importaría mucho, digamos, para llevarlo hacia el final de ese discurso que pronunció. ¿Con qué se queda, Eduardo Matos? ¿Qué deberíamos quedarnos los mexicanos de estos 500 años? Bueno, yo creo que principalmente, y ya en la actualidad, tenemos que ver la historia, cómo se dio, ¿verdad? Aceptarla, cómo se fue dando ese proceso de desarrollo, ¿no? Y entonces no digamos, abrir nuevamente llagas, ¿no? Es un error ponerse a abrir llagas. Depende de qué llagas sean. Entonces, en 1836, a pocos años de la liberación, de la independencia de México, España y México crean relaciones. Uh-huh. O sea, estaban apenas a un paso de que hubiera ocurrido la independencia. Que se rompen en 21 y se restablecen en 1836. O sea, y entonces, ¿qué ocurre, Ricardo? Que España envía a su primer representante, el marqués Calderón de la Barca, que viene acompañado de su esposa, que nos da la vida en México. Que es maravillosa, irlandesa, por cierto, ella. Sí, no. Entonces, yo creo que ahí, en esa actitud de ambos países, imagínate, después de digamos, opresión, o llamarle de otra manera, de 2 o 3 siglos, ¿verdad? De repente los dos países concuerdan y van a establecer este vínculo diplomático. Y van a cerrar la herida. Entonces, parcialmente, porque vemos que todavía sigue abierta, ¿no? Entonces, el hecho importante aquí
es que a partir de ese momento yo creo que se da ya un entendimiento que se va a volver a romper cuando la España franquista, fascista, etcétera, va a... Ahora, por motivos distintos. Sí, ya otras causas, etcétera, y México apoya totalmente a la República y hasta que hoy sacan a Franco por fin del mausoleo que tenía y quién sabe dónde lo van a poner. Bueno, pero el hecho es que yo pienso que, digamos, creo que hay, no sé si me equivoque, más resquemor, por ejemplo, hacia Estados Unidos, se le tiene más cosa a Estados Unidos, etcétera, por las invasiones. La última pregunta. Yo he escuchado al presidente López Obrador respetar, como todos en este país, mucho su trabajo. Uh-huh. ¿Le ha preguntado el presidente cómo resolver esta relación con España después de la carta que mandamos o supuestamente mandamos para que nos pidieran perdón? Precisamente a raíz de esa carta, que yo pienso, por lo mismo que relaté, pues que no era necesaria, ya antes estaba hechas esas paces, digamos, ¿no? Pero pienso que realmente que no era necesario, como tampoco lo era la carta al Papa, ¿no? ¿Y lo ha escuchado el presidente? Bueno, he tenido oportunidad en una ocasión de estar con él en el Museo de Antropología. ¿Lo convenció? Pero no platicamos de eso ni nada, ¿no? Pero él iba a una visita allí y estuvimos guiándolo con otros colegas de allí, con el director del museo y demás, pero prácticamente hasta allí, ¿no? Pues que sea su voz y la de los suyos las que nos ayuden a conmemorar, a visitar la memoria con mayor inteligencia. Eduardo Matos, este es de esos días en que yo agradezco a la vida la posibilidad de ejercer este oficio y coloco esta entrevista entre las cosas más lindas que me han pasado. Muchísimas gracias, don Eduardo. Muchas gracias y qué generoso. Vamos a corte, las